el libro que revela los trucos psicológicos que hacen que la gente diga sí sin darse cuenta. Hoy, en este episodio, vamos a resumir uno de los libros más influyentes del mundo de los negocios y las ventas. Influencia, la psicología de la persuasión de Robert Cialdini. Este no es un libro más de ventas, es el mapa de cómo funciona la mente cuando toma decisiones. ¿Por qué compramos? ¿Por qué confiamos? ¿Por qué decimos que sí aunque no teníamos pensado hacerlo? Si eres pequeño o mediano empresario, entender estos principios puede marcar la diferencia entre que tus clientes te ignoren o que quieran comprarte una y otra vez. En este episodio te voy a explicar en lenguaje sencillo cómo aplicarlo de forma ética en tu negocio. Quédate hasta el final porque escucharás varias sugerencias prácticas para que esta semana empieces a usar estos principios de persuasión con máxima eficiencia y mínimo esfuerzo en tu día a día. Soy Octavio Landa de Landa Empresarial. Convierte tu camino al trabajo en una escuela de negocios. A ver, vamos a entrarle de lleno a esto. Hoy tenemos sobre la mesa un manual, casi un manual secreto para entender por qué la gente dice que sí. Así es. Vamos a desmenuzar Influencia, la psicología de la persuasión de Robert Cialdini. Y la misión es muy clara, sacar de aquí las herramientas más filosas y prácticas para quienes están al frente de una pequeña o mediana empresa. Y lo más curioso es que el propio Cialdini, él confiesa que escribió el libro porque él era un blanco fácil. ¿En serio? Sí, vendedores, recaudadores, todos le sacaban un sí. Así que se dedicó a investigar, pero ya científicamente, qué es lo que nos hace ceder. Claro. Y lo que encontró es, digamos, la base de todo. Vivimos en un mundo tan saturado de información y de decisiones que nuestro cerebro, pues para sobrevivir, busca atajos. Necesita simplificar. Exacto. Cialdini los llama disparadores. Son como interruptores que al activarse nos hacen reaccionar de forma automática, sin pensar demasiado. ¿Un clic? Un clic. Identificó 6 de estos principios universales. Y la idea de hoy no es solo aprender a vender más, sino a comunicar mejor y, claro, a darnos cuenta cuando nos los aplican a nosotros. Perfecto. Empecemos con el que me parece el más fundamental, casi una ley de la física social, la reciprocidad. Uf, sí. Es esa necesidad casi compulsiva que sentimos de devolver un favor. Es potentísima. El libro cuenta una historia que de verdad te vuela la cabeza. La de Etiopía y México. Esa misma. En 1985, Etiopía estaba pasando por una hambruna terrible, una crisis. Y aún así, donaron $5,000 a México por el terremoto. O sea, ¿por qué? Parece no tener sentido, ¿verdad? Pero es que en 1935, cuando Italia invadió Etiopía, México les envió ayuda. 50 años antes. 50 años. Y a pesar de su propia tragedia, la necesidad de corresponder seguía ahí, intacta. Superó el tiempo, la distancia, todo. Y en los negocios, esto es oro molido. La regla es simple. Da primero. Claro, como una muestra gratis, una asesoría de 15 minutos, un diagnóstico sin costo. Pero me gustó el ejemplo de Starbucks que mencionan. Es muy bueno. Regalaban una tarjeta, pero pedían explícitamente un gracias en redes sociales. O sea, no es solo dar, es hacer consciente al otro de que recibió algo. Exacto. Formaliza ese intercambio social para que la deuda se active. Y dentro de la reciprocidad hay una técnica más, digamos más avanzada, la de rechazo y retirada. Suena a maniobra de combate. Se ríe. Un poco. Es para negociar. Haces una petición grande, una que sabes que es muy probable que te rechacen, y cuando lo hacen, te retiras a una petición más pequeña. Que era la que querías desde el principio. Justo esa. A ver, eso suena efectivo, pero también un poco manipulador, ¿no? ¿Dónde está la línea entre una negociación inteligente y pues hacer sentir al otro que te debe algo porque cediste? Esa es la pregunta clave. La línea es la credibilidad. La primera petición debe ser grande, pero no absurda. Si pides algo ridículo, la otra persona se cierra, y ya. Pierdes la confianza. Totalmente.
Pero si es una petición grande, pero posible, tu concesión, tu retirada a la segunda opción, se percibe como un favor genuino. Sienten que cediste por ellos, y eso activa su necesidad de ceder también. Es una danza. Ok, me queda claro. Eso de la reciprocidad es casi intuitivo. Pero el siguiente principio me parece más sutil y quizá por eso más poderoso. Compromiso y coherencia. Sí, es fundamental. La idea de que una vez que nos comprometemos con algo, sobre todo en público, sentimos una presión enorme por actuar de acuerdo a eso. Totalmente. Queremos que nuestras creencias, palabras y actos estén alineados. El ejemplo del restaurante que mencionan es magistral. Es increíble. Tenían un problema de que el 30% de la gente que reservaba no llegaba. Un problemón. Y probaron de todo, hasta que cambiaron una sola frase. En lugar de decir, por favor, llámenos si cambia de planes, empezaron a preguntar, ¿haría el favor de llamarnos si cambiara de planes? Y la clave, esperaban a que el cliente respondiera sí. Ese sí lo cambiaba todo. Las ausencias bajaron del 30% al 10%. Porque ese sí es un compromiso activo y voluntario. Ya no es una instrucción, es una promesa personal. Y para un empresario, la lección es buscar esos pequeños sí iniciales. Ir construyendo, exacto. Antes de soltar el precio final, consigue que el cliente acepte los beneficios. ¿Está de acuerdo en que esto le ahorraría tiempo? Sí, ¿Verdad que la calidad es superior? sí. Cada sí es un ladrillo. ¡Qué buena táctica! Y hay otra que me pareció genial. Para buscar trabajo, un candidato que en las entrevistas preguntaba, por curiosidad, ¿qué fue lo que más le llamó la atención de mi currículum para invitarme? ¡Boom! Es brillante. Obliga al entrevistador a empezar la conversación, verbalizando tus fortalezas. Se compromete públicamente desde el minuto 1 con tus puntos positivos. Ya enmarcó toda la conversación a su favor. Definitivamente voy a usar esa. Ahora, el tercer principio que hoy con las redes sociales es omnipresente. La aprobación social. Uf, sí. El si todos lo hacen, debe ser lo correcto. Exacto. Si ese restaurante está lleno, debe ser bueno. Si ese producto tiene 5,000 reseñas de 5 estrellas, lo compro. Es un atajo mental potentísimo. Cialdini menciona un experimento en un centro comercial. Pusieron un cartel para que la gente almorzara más temprano, con la foto de una persona comiendo sola. La clientela subió un 25%. Nada mal. Pero luego cambiaron la foto por una de un grupo de personas comiendo juntas. El aumento fue del 75%. ¡Wow! El triple. Ya ahí está la clave. Otros como tú. No es solo que mucha gente lo haga, es que gente similar a mí lo haga. Precisamente. Por eso una sugerencia práctica es ser ultra específico con los testimonios. En lugar de clientes satisfechos, es mejor más de 200 dentistas en la Ciudad de México usan nuestro software. Le habla directo a tu nicho. Exacto. La compañía de energía O-Power lo hizo perfecto. En sus recibos te comparaban con el consumo promedio de casas como la tuya en tu colonia. Esa comparación social era mucho más efectiva que cualquier súplica ecologista. Claro, ahora entiendo por qué mi recibo de luz hace eso. Me están usando aprobación social. Es brillante. El propio Cialdini cuenta la historia de su hijo. ¿Que no aprendía a nadar? No había manera, meses intentándolo. Y un día el niño vio a otro de su misma edad, un tal Tommy, nadar sin flotador. En ese instante se lo quitó y empezó a nadar. Ver a un igual hacerlo fue el único disparador que necesitaba. Esa historia lo resume todo. Y esa idea de confiar en gente como nosotros nos lleva al siguiente punto, la gente que nos cae bien. Hablemos del principio de simpatía. Es el más directo de todos. Preferimos decir sí a la gente que nos agrada. Y los cumplidos son fascinantes. Funcionan incluso cuando sabemos que la otra persona quiere algo. Caemos redonditos. Un halago, si es mínimamente sincero, nos desarma. El libro habla de un tal Chris que siempre conseguía ayuda porque empezaba con algo como, oye, como tú eres el genio de Excel, ¿le podrías echar un ojo a esto? Claro, ¿cómo le dices que no? Pero hay una técnica que va más allá, el alter casting. Me pareció muy potente. Sí, no es elogiar la acción, sino el rasgo de la persona. A ver, ¿cómo es eso? Si un colega te entrega un informe impecable, en lugar de decir gran trabajo, puedes decir, de verdad admiro lo meticuloso que eres. No validas el informe, validas una cualidad de su identidad.
y eso refuerza esa cualidad en la persona. Exacto. Es una herramienta de liderazgo potenciosa. Y claro, está la famosa técnica del almuerzo. El simple hecho de asociar una propuesta con la experiencia placentera de comer nos predispone positivamente. La ciencia detrás del clásico almuerzo de negocios. Pasemos al quinto. Autoridad. Desde niños estamos condicionados para obedecer. Padres, maestros, médicos. Y muchas veces ni siquiera necesitamos a la autoridad real. Basta con los símbolos. Una bata, un uniforme. ¿Un título en la pared? El experimento que citan es brutal. Un tipo cruza la calle con el semáforo en rojo. Si va vestido normal, casi nadie lo sigue. Pero si se pone un traje de negocios bien cortado, 3.5 veces más gente lo sigue, arriesgándose solo porque su apariencia proyectaba autoridad. Da un poco de miedo. lo da. Para un empresario, el reto no es usar un traje para que lo sigan ciegamente. Es construir una autoridad legítima basada en credibilidad. Y aquí hay una táctica que parece ir contra la intuición. Sí, es genial. Para generar confianza, admite una pequeña debilidad antes de soltar tu gran fortaleza. El eslogan de Avis, somos el número 2, por eso nos esforzamos más. Es perfecto. Reconocen que no son el líder y convierten esa debilidad en su mayor virtud. Exacto. O un vendedor que te dice, mira, te soy honesto, nuestro precio no es el más bajo, pero la razón es que invertimos el doble en control de calidad. Al admitir la debilidad del precio, su argumento sobre la calidad se vuelve muchísimo más creíble. Te está tratando como a un igual. Esa honestidad construye una autoridad real, no impuesta. Ok, y eso nos lleva al último de los 6 grandes, escasez. El miedo a quedarnos fuera, el famoso FOMO, el Fear of Missing Out. Las oportunidades nos parecen mucho más valiosas cuando son limitadas. Me acaba de pasar. Estaba por abandonar un carrito de compras y me saltó un aviso. Date prisa, solo quedan 2 artículos. Y lo compraste. Al instante, caí de lleno. Todos hemos caído. Funciona porque se conecta con la aversión a la pérdida. Nos duele mucho más perder algo que la alegría que nos da ganar algo de igual valor. Odiamos perder oportunidades. El libro cuenta la anécdota del hermano de Cialdini que vendió coches. Cuando un cliente dudaba, él accidentalmente citaba a otro posible comprador a la misma hora. Una jugada sucia pero efectiva. Muy efectiva. La llegada del segundo interesado creaba una competencia instantánea por un recurso que de repente se volvía escaso. Y el primer cliente sentía una urgencia brutal de decidirse en ese momento o perderlo para siempre. Exacto. En un negocio, esto se aplica con las ediciones limitadas, oferta válida hasta agotar existencias. La clave, como siempre, es la ética. La escasez debe ser real. Si es un truco, destruyes la confianza. Para siempre. ¡Uf, qué recorrido! Reciprocidad, compromiso, aprobación social, simpatía, autoridad y escasez. Ahora, para que esto no se quede en teoría, ¿cómo lo bajamos a tierra? Vamos a condensarlo. Una caja de herramientas. Acciones concretas que quien nos escucha pueda aplicar mañana mismo. Perfecto. Aquí van 8 tácticas. 1. Da primero. Antes de pedir, ofrece valor real. Un consejo, un diagnóstico gratuito. Activa la reciprocidad. Negocia con concesiones. Empieza pidiendo un poco más, algo razonable. Luego cede. Tu concesión se sentirá como un regalo y el otro querrá corresponder. Consigue el sí pequeño. Para asegurar un compromiso grande, como una cita, pide un compromiso verbal explícito. ¿Puedo contar con usted? Y espera ese sí. Usa testimonios de semejantes. La prueba social más poderosa viene de gente que se parece a tu cliente. Decenas de cafeterías de tu colonia ya usan nuestro sistema. Elogia el rasgo, no solo la acción. Ve más allá del buen trabajo. Di, admiro lo creativo que eres. Refuerza su identidad. Muestra credibilidad admitiendo un pequeño defecto. No somos la opción más barata, pero sí la más duradera. Esa honestidad te da autoridad. Crea urgencia legítima. Si una oferta es por tiempo limitado o el inventario es bajo, comunícalo de forma clara y honesta. El miedo a perder es un gran motivador. Asóciate con experiencias positivas. Un café, un almuerzo. La técnica del almuerzo funciona. Asocia tu propuesta con un momento agradable. Como vemos, no son trucos de magia. Son herramientas de comunicación profundamente humanas. Y son efectivas porque no luchan contra nuestra naturaleza, sino que fluyen con ella. Totalmente.
Exacto. Y eso me deja con una última idea que plantea el libro. Cialdini dice que vivimos en la era de la información, pero que eso no significa que sea la era del conocimiento. Uf, qué buena frase. La información por sí sola, pues, no sirve de nada. Hay que procesarla, entenderla. Darle un contexto. Y ese es el verdadero reto que nos queda. El objetivo no es solo aprender estas técnicas para influir. El verdadero desarrollo está en afinar nuestra percepción para reconocer cuándo estos principios se están usando en nosotros. Darnos cuenta. Claro, y así la pregunta final no es solo ¿cómo puedo persuadir?, sino una mucho más importante. ¿Cómo puedo usar estos principios para crear valor auténtico, para construir relaciones de confianza y al mismo tiempo, cómo puedo tomar decisiones más conscientes y protegerme de quienes los usan de forma poco ética? Esa es la reflexión que de verdad marca la diferencia. Escuchaste varias acciones prácticas, pero quiero que recuerdes algo importante. No se trata de hacerlas todas, se trata de empezar por una. Elige una sola acción de las que escuchaste hoy. Escríbela y llévala a la práctica esta semana. Ese es el espíritu de este podcast, aplicar el principio de la naturaleza en tus negocios, máxima eficiencia con el mínimo esfuerzo. Si este episodio te dio claridad, te invito a suscribirte o compartirlo. Yo soy Octavio Landa y esto fue el podcast Eficiencia Empresarial en menos de 20 minutos. Convierte tu camino al trabajo en una escuela de negocios.